ir a la palabra en esta mañana antes de compartir la Santa Cena. ¿Cuántos están felices que vamos a tener culto de aniversario? Que vamos a celebrar el cumple de nuestra casa. 42 años no se cumplen todos los días, así que queremos celebrarlo y vamos a tener ahí una reunión preciosa, con visitas, con sorpresas. Así que, como decía ahí Joel, ya agendátelo porque va a ser el sábado 30 a las 20 horas y va a ser una reunión imperdible. Me gustaría que puedas ir abriendo ahí tu Biblia en Proverbios 18, 21, en un momento más vamos a leer allí lo que dice la palabra, pero quise titular esta reflexión, este mensaje, ojo con lo que hablas. Quiero que le digas a la persona que tenés al lado, ojo con lo que hablas, y hacele así con el dedito acá, ojo con lo que hablas. Todos tenemos la capacidad de hablar, ¿no? O la gran mayoría hay personas que tal vez no, por alguna situación no pueden y se expresan a través de otras maneras, pero sabemos que la palabra es una de las cosas más elementales que tenemos, ¿no? Que a través de las palabras muchas veces resolvemos conflictos, nos emocionamos, nos conocemos, podemos expresar emociones, podemos decir cómo nos sentimos, podemos contar cosas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos uso de la palabra. De hecho, el poder hablar es una, entre tantas cosas, de las características que nos diferencian de los animales, ¿no? Porque en las películas hablan los animales, ¿no? Pero en la vida real eso no ocurre y nosotros tenemos la capacidad de poder expresarnos, ¿no? De poder hacer uso de la palabra. Incluso cuando vamos a la Biblia, ¿cómo fue hecha la creación? ¿A través de qué? De la palabra. A través de las palabras el Señor dio vida a todo lo que hoy vemos, a todo lo que hoy nos rodea, a todo lo que hoy podemos disfrutar, ¿no? Incluso la palabra nos enseña que todo lo que Dios dice se cumple, que Él no es un Dios para mentir. Entonces, para Dios la palabra tiene una gran relevancia. Nuestras palabras delante de la presencia de Dios tienen un peso muy, pero muy importante. Muchas veces, yo no sé si a vos te ha pasado, de hacer oraciones, de asumir compromisos delante de Dios o delante de otros hermanos que luego no hemos podido cumplir, ¿no? A mí sola me pasó o a alguien más. Pero qué importante es que podamos ser cautelosos, ser cuidadosos en esto, porque lo que nosotros decimos, Dios lo toma muy en serio. Dios es un Dios que se comunica, Dios es un Dios que valora la comunicación. Y cuando nosotros hablamos con Él o hablamos con alguna persona, hoy estábamos con el equipo de intercesión y yo les decía, ¿cuántas veces le hemos dicho a alguien, no sé, nos ha comentado alguna necesidad, alguna situación y le hemos dicho, voy a estar orando por vos? Y nunca jamás oramos. No era algo para salir del momento, para quedar bien, o que genuinamente pensaste, lo voy a hacer y después te olvidaste, ¿no? Pero eso delante de Dios tiene un gran peso. Por eso necesitamos reflexionar acerca de cómo usamos las palabras, acerca de cómo nos comunicamos, ¿no? Decíamos que a través de las palabras nos expresamos, a través de las palabras también muchas veces se ve reflejado nuestro estado de ánimo, la manera en la que vemos el mundo. Las palabras afectan de manera directa incluso a nuestro cerebro, las cosas que decimos. El cerebro no entiende cuando estamos diciendo algo de manera simbólica, sino que todo lo toma literal, todo lo toma de manera exacta. Y necesitamos poder aprender acerca de esto, ¿no? La Biblia nos habla constantemente de la importancia de usar las palabras con sabiduría, con bondad, con verdad. Entonces yo quiero que hoy podamos hablar un poquito de esto. Lo vamos a hacer en dos partes porque por el tiempo hoy ya no vamos a llegar. Pero que podamos hablar acerca de lo que la Biblia nos enseña
acerca de las palabras, de cómo nos comunicamos, ¿no? Y por eso ahí quiero que podamos leer Proverbios 18:21, porque una de las primeras cosas que la Biblia nos enseña es lo que está allí en ese versículo que dice, voy a leer la traducción en lenguaje actual, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Alguna vez sufriste las consecuencias de no callarte? Me encanta, somos muchos los de ese club. Qué feo sufrir las consecuencias de haber hablado de más, ¿no? De haber dicho cosas que no eran o de haber hablado en momentos en donde no había que hablar. Y mirá, la palabra lo dice, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Siempre, no me quemes, dicen ahí, claro, tal cual. Y sí, siempre, no sé si han tenido la oportunidad de ver el stream que hacemos los días viernes con los chicos, pero en chiste siempre decimos, nadie nos invitó, es un espacio en el que primero hablamos y luego pensamos. Porque a veces nos cebamos con los chistes, con las anécdotas y decimos, Señor, rogamos no ser cancelados, ¿no? Porque a veces pasa esto, de que uno se ceba hablando y capaz te la mandás y decís algo que no había que decir. Y esto pasa, lo decimos ahí en chiste en ese espacio, pero en la vida nos pasa que muchas veces somos imprudentes con nuestras palabras. Y fíjate que acá la Biblia dice en Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. En otra traducción dice eso. Que a través de nuestras palabras podemos bendecir o podemos destruir. Que podemos dar vida o que podemos quitarla, ¿no? Por supuesto, no de manera literal, pero quizás en algún momento, a través de algo que dijiste, fuiste de bendición para algunas personas, como también quizás a través de algo que dijiste, lastimaste muchísimo a personas que tal vez ni siquiera tenías la intención de hacerlo, pero a través de algo que dijiste dañaste su corazón o alguien dañó el tuyo, ¿no? Tal vez después vino el perdón y demás, pero cuando esa palabra llegó al corazón, algo pasó y quizás algo se rompió, ¿no? Y Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Sabes qué? La palabra griega traducida como corrompida significa podrido o sucio. Que ninguna palabra podrida, que ninguna palabra sucia salga de tu boca. Incluso en esa época se usaba esa palabra para hablar acerca de las frutas y las verduras que estaban en mal estado, ¿no? Y ¿alguna vez te pusiste a pensar qué cosas hablas? ¿Cuáles son los temas frecuentes de los que hablas? Cuando te comunicas con alguien, cuando te sentás quizás a tomar unos mates, a charlar, a compartir un momento, ¿cuáles son los temas de conversación? Porque hay personas que tal vez vienen aquí a la iglesia y los domingos es todo amén, gloria a Dios, aleluya, pero en la semana son una cloaca, ¿no? Tal vez porque usan palabras indebidas, por las malas palabras, pero también puede ser que seas un señor inglés hablando, pero que quizás, no sé, tengas conversaciones que no son de edificación, que no hacen bien, que dañan, quizás constantemente esté en tu boca la crítica, tal vez uses un humor vulgar, chistes obscenos con doble sentido, cosas que no deberían estar en la vida de un hijo de Dios. Y vos sabés que esto es algo que se aprende. No es que es algo mágico, que nosotros conocemos al Señor y ya está. Ahora nos volvimos teólogos, somos la réplica del Espíritu Santo. No. Esto es algo que necesitamos, primero, reconocerlo en nosotros y segundo, empezar a tomar pequeñas decisiones en la diaria que hagan que la manera en la que nos comunicamos sea mejor. Y se me venía una pregunta, ¿no?, a la mente. Cuando hablamos con alguien, ¿cómo sale esa persona después de haber estado con nosotros?
¿Será que esa persona luego de haber hablado con nosotros sale bendecida, se siente con paz en el corazón? Quizás siente que lo que le dijiste lo edificó, lo ayudó, trajo claridad en medio de sus conflictos, en medio de situaciones que tal vez está atravesando, o salió peor. Si estaba mal, salió más angustiado. Si estaba enojado, salió enfurecido porque lejos de aplacar ese enojo, vos se lo encendiste más y le dijiste, es verdad, eso que te está pasando, anda y rompele la cabeza, decirle que no vas a permitir que te haga eso, que te haga lo otro. Porque tus palabras pueden bendecir o pueden destruir. ¿Cuántas personas se han equivocado por escuchar a personas que no debían escuchar? Y nuestro problema es que muchas veces vamos a escuchar a quienes nos van a decir lo que queremos oír y no lo que necesitamos. Entonces, nosotros necesitamos ser responsables en cuanto a esto. No, nuestra manera de hablar se tiene que caracterizar por ser buena, dice ahí la palabra, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando alguien habla con vos, cuando alguien te da incluso su confianza y tal vez te abre su corazón y se muestra vulnerable y te dice algo que le está pasando, algo que le está ocurriendo, alguna lucha que está teniendo, dice acá que lo que vos digas tiene que ser para la necesaria edificación. Nuestras palabras tienen que servir para edificar. Yo no sé si a vos te pasa, pero yo tengo en mi vida personas que yo sé que cuando hablo con ellas salgo completamente renovada, incluso inspirada. Personas que respiran fe, ¿no? Que están tan llenas de Dios, que tienen tanta paz en el corazón, que están tan llenas de la presencia, que en todo lo que dicen vos lo ves al Señor. ¿Alguna vez te pasó a hablar con alguien así? Es hermoso, porque vos decís, che, qué bien me hace hablar con esta persona. Son esas personas con las que quizás pasan las horas y uno siente que el tiempo no transcurre, porque nos hacen bien, porque nos edifican, porque nos hacen mejores personas. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Rodearnos de personas así, que sean de esa manera con nosotros, pero también nosotros serlo con ellos, ¿no? Que nuestra palabra sea una palabra que edifica, que satisface necesidades, que sea una palabra que levanta. Para destruir no prendemos la tele y ya está, o sea, pero nosotros como hijos de Dios necesitamos ser luz, incluso en la manera en la que nos comunicamos, en la manera en la que hablamos. Y cuando yo leí este proverbio, cada vez que lo leo me confronta porque me hace mirar hacia adentro y preguntarme cómo estoy comunicándome, qué palabras estoy usando, de qué cosas hablo, a qué quizás charlas o humor, a qué cosas le doy lugar en mi vida. Y digo, esto que estoy diciendo es de bendición y muchas veces lo logro y otras veces no, y a veces es como que ahí soy medio floja y digo, Señor, esto que dije no estuvo bien, me dejé llevar por la bronca, me dejé llevar por lo que yo pensé y supuse y saqué conclusiones y tal vez incluso contaminé a otros con lo que dije, y ahí es como que el Señor, viene el Espíritu Santo y me dice, Paula, fíjate si lo que estás diciendo da vida o está destruyendo, ¿no? Entonces es el Espíritu Santo el que trae esa convicción a nuestra vida y nos hace ver el error. Pero qué importante es que podamos mirar hacia adentro y hacernos esta pregunta. Cuando hablamos con alguien, ¿cómo salen esas personas luego de haber estado con nosotros? Otra de las cosas que nos enseña la Biblia está en Efesios 4:15. Efesios 4:15. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Acá en Efesios
se hace una exhortación a los creyentes a que puedan decir la verdad en amor. Hablar con verdad y con amor. Y vos sabés que esto también es muy, muy significativo, porque esto implica que cuando hablamos y necesitamos decir algo, quizás, no sé, en medio nuestro hay personas que son súper sinceras, ¿vieron esas personas que no se callan nada, que uno dice, esta no tiene pelos en la lengua, que a veces ya se va para el otro extremo, ¿no? Que uno dice, no, un poco menos, ¿no? No tanto, no tanta sinceridad. Está bueno que seas directo, pero bájale un poquito. Acá la Biblia nos dice, ok, está bueno que seamos de esa manera, pero cuando hablemos, cuando tengamos que decir verdades, hagámoslo con verdad y con amor. Es fundamental, es necesario que nuestras palabras se expresen de manera amorosa, sin causar daños que podamos prevenir. Vos sabés que esto es algo que en lo personal lo estoy empezando a aplicar muchísimo en este tiempo. Que durante mucho tiempo yo fui como muy explosiva, en algunas cosas lo sigo siendo, creo que ya viene en mi sangre, en mis genes, es la sangre morana, que me brota de adentro, pero antes era como que yo venía y te decía las cosas como me salían, ¿no? Y después decía, bueno, capaz me equivoqué, te pido perdón, no estuvo tan bien, pero en algún punto de mi vida el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, Paula, cortala con hablar y después estar pidiendo perdón. Porque cargaba no solo con quizás el daño que había hecho, sino con la culpa de no haber podido controlarme, de no haber podido medir mis palabras. Quizás lo que yo estaba diciendo era válido, quizás lo que yo estaba diciendo era correcto, quizás no es que estaba mintiendo ni diciendo cosas de más, pero mis maneras arruinaban cualquier argumento. Mis formas echaban por tierra cualquier cosa que yo pudiera decir, ¿no? Y yo me justificaba con, bueno, pero las cosas son así, si te gusta bien y si no también, y bueno, y manejalo y resolvelo, hasta que entendí que no era la manera, ¿no? Y acá la Biblia nos dice, hablar con verdad y con amor. ¿Qué modos tenemos cuando tenemos que sentarnos a tener conversaciones incómodas, a tener esas charlas que preferiríamos no tener? Cuando tenemos un conflicto con alguien, quizás aquí en la iglesia, con algún hermano en la fe, tal vez en algún vínculo en tu familia, con tu esposo, con tu esposa. ¿Cómo te expresás? ¿Cómo hablas? Yo recuerdo que hace poco había tenido una conversación con alguien y le digo, no, pero es que yo tengo que hablar con esta persona porque pasó algo y porque yo le quiero decir esto y esto y esto y esto. Y me dijo, ok, Pau, todo eso está, pero mirá, genial, o sea, me encanta. Ahora fíjate la manera en la que lo vas a decir. Porque si a esta persona vos vas y le decís las cosas como me las estás diciendo a mí, todo lo que vos estás diciendo no va a ser efectivo. Y creo que como hijos de Dios, iglesia, necesitamos aprender a hablar la verdad con amor. Con amor. Que tenemos que incluso marcar la diferencia en esto. No, pero Paula, es que no sabes, me tiene re cansada esta persona. Siempre es lo mismo, una y otra vez las mismas cosas, una y otra vez los mismos conflictos. Mirá a Jesús. Mirá a Jesús. Yo pensaba, ¿cuántas historias vemos en la palabra de situaciones en las que Jesús se encontraba con personas que habían pecado, personas que lo habían humillado, personas que se habían burlado de él, y él en ningún momento dijo, ahora me vas a escuchar, ven y que tengo algunas cositas para decirte. ¿Sabes qué? Punto 1, yo soy el Hijo de Dios. Punto 2, voy a ir a la... No, nunca lo vimos de esa manera. Su actitud siempre fue la de hablar y confrontar en amor. Entonces, si Jesús se comportó de esa manera, fue, ¿sabes para qué? Para darte ejemplo a vos y a mí de que ese es el camino por el que debemos ir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ir por otra vía, ¿no? Pero repito, esto es un proceso. Ahora, la pregunta es, ¿qué modos tenemos? ¿Cómo nos estamos
comunicando. Incluso a veces somos muy fáciles para juzgar, ¿no? Y ojo con juzgar, porque con la misma vara que medimos, exactamente, somos llamados a exhortar en amor. A veces pensamos que con decir las cosas como son alcanza, pero muchas veces lo que realmente marca la diferencia no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Podés tener muchos argumentos, pero si errás en tus modos, no vale de nada. Entonces, que puedas decirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a morir a mi orgullo. Ayúdame a morir a mi temperamento. Ayúdame a morir incluso a lo que he aprendido en mi casa, porque tal vez en tu casa se comunicaban con los platos volando, con ¿no? Las cosas que andaban ahí por todos lados, con gritos, con faltas de respeto. Señor, ayúdame a que ese no sea mi modelo a seguir. Señor, ayúdame a poder ser certero en la manera en la que digo las cosas. Poné tus palabras en mí. Ayúdame incluso a pedir ayuda, a pedir consejo en cuanto a esto, porque queremos tener buenas relaciones, porque queremos ser de edificación para aquellas personas que están con nosotros. E incluso que en medio de nuestras conversaciones también el Señor esté presente, ¿no? Y esto no significa que el hablar con amor sea ausencia de carácter. No, bueno, que suavicemos quizás ciertas verdades que necesitan ser dichas y las digamos como en forma de poesía. No, no, no. El amor no es ausencia de carácter en lo absoluto. Podemos ser firmes en lo que decimos, pero sin pasar el límite de la ofensa, de la falta de respeto. Seamos luz en esto. ¿Cuántos dicen el Señor me está hablando? ¿Cuántos están siendo confrontados en esto? Porque a veces no prestamos atención a estos aspectos y decimos, bueno, es que yo ya soy así, Paula, yo ya soy adulto, ya crecí, toda mi vida me manejé de esta manera. Podemos cambiar, podemos ser cada día mejores, podemos hacer que Cristo crezca en nosotros, incluso en nuestros vínculos, en la comunicación, en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Creo que de eso se trata también, ¿no? De que podamos crecer de manera integral, de manera completa, ¿no? Y que no solamente eso nos traiga bendición a nuestra vida, sino que también sea de bendición para aquellas personas que están con nosotros. Amén. Y también hoy, por último, la semana que viene vamos a seguir, la palabra habla acerca del control de la lengua. Vamos a leer allí Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Tremendo. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Esa frase es tremenda. La lengua es un mundo de maldad entre nuestros órganos. Para pensar, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Qué importante controlar la lengua. Un órgano tan chiquitito, tan pequeño, que parece tan inofensivo, pero que puede ser tan destructivo. Dice que la lengua se compara con un fuego que puede encender grandes incendios. Controlar nuestras palabras es necesario, es fundamental para evitar conflictos, para evitar problemas. Muchas veces no nos damos cuenta y dejamos que nuestras palabras vayan más rápido que nuestros pensamientos. Muchas veces nos amotinamos en situaciones que se presentan y nos volvemos como muy verborrágicos, ¿no? Y empezamos a decir, a opinar, a hablar. Y muchas veces esas palabras generan daños, generan incendios que luego son imposibles de apagar. Lo vemos en los encuentros.
personas que vienen y que tienen que soltar perdón sobre otras que les han dicho palabras hirientes, palabras que los han marcado. Desde sos un inútil, no te quiero, nunca vas a lograr nada, no sé. No hace falta que dé tantos ejemplos porque sabemos a lo que nos referimos. Quizás vos todavía tengas en tu corazón, hay una espinita de palabras que alguien te dijo, alguien que no pudo controlar su lengua. Y hoy las consecuencias de esas palabras están ahí en tu corazón y te atormentan y te carcomen el cerebro y quizás hasta te han condicionado en áreas de tu vida. Quizás hubo palabras que alguien te dijo que hicieron que vos no puedas avanzar en determinadas áreas. Como también quizás hay personas que han sido marcadas por palabras que vos les dijiste. Palabras que quizás en el mismo instante que fueron dichas, reflexionaste y dijiste, esto no lo tendría que haber dicho. Pero ya el daño estaba hecho. Ya el incendio se había ocasionado y era imparable. ¿Vieron en la tele que cuando dicen se está incendiando en Córdoba, tantas hectáreas? Todo empieza con alguien que quizás tiró una chispita, que por maldad o lo que sea, prendió algo que parecía inofensivo y se destruyen hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y van dotaciones de bomberos por doquier y el fuego se vuelve incontrolable. Mirá cómo, o sea, con lo que compara la palabra, el no tener control de la lengua, con esa clase de incendios. Repito, hay palabras de las que es muy difícil volver. ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios, cuántas amistades, cuántos lazos se han roto, se han destruido por palabras dichas en momentos de desbordes emocionales? ¿Cuántas heridas hemos causado y nos han causado por palabras que fueron dichas en momentos equivocados y de formas equivocadas? Y ¿sabes qué quiero decirte? No siempre es necesario decir todo lo que pensamos. Quiero que te lo digas a vos mismo. No es necesario decir todo lo que pienso. No es necesario. Es que me sale, me brota, necesito sacarlo. Si no va a edificar, cállatelo. Y si lo querés decir, medí bien tus palabras. ¿Sabes qué? Amo mucho a mi psicóloga. La amo, gracias Silvi, toda mi vida te voy a agradecer esto. Y algo que yo le decía a ella es, a mí me cuesta mucho muchas veces esto, ¿no? Medir mis palabras. Y ella me hace hacer unos ejercicios que me encantan y los odio en la misma proporción. Pero ella me dice, ok, a ver, tenés que hablar con fulano. Hacé como que fulano soy yo. Decime todo lo que le tenés que decir. Y yo arranco, ¿no? Bueno, hola fulano, ¿cómo estás? Es cine, realmente. Yo menos mal que no hay nadie escuchando. Y yo empiezo y le digo, o me dice, Pau, escribí todo lo que vos querés decir. ¿Por qué? Justamente porque yo quiero controlar mi lengua. Porque no quiero decir cosas que no tengo que decir. Y vos sabés que en ese ejercicio, que quizás te lo aconsejo para que lo hagas hasta con alguien que sea de suma confianza para vos, que lo hagas, no sé, practiques con tu mentor, con tu marido, tu esposa. Mira, tengo que hablar con mi jefe, tengo que plantearle esta situación. Vamos a hacer como que vos sos mi jefe, ayúdame, corregime, guíame, decime si esta palabra está bien puesta, si no. ¿Parece tonto, rosa lo gracioso? ¿Parece bizarro? Puede ser, pero me ha salvado más de un vínculo, te lo aseguro. Porque a veces no nos damos cuenta y nos dejamos llevar por lo que sentimos. Yo tengo que hablar de esto, no me lo puedo callar más. Y en esa necesidad imperante de hablar, decimos cualquier cosa y quizás ni siquiera terminamos diciendo lo que queríamos decir. Necesitamos controlar nuestra lengua. Ese ejercicio tonto de agarrar a alguien y decirle, vamos a fingir que estamos teniendo la conversación que necesito tener, te puede salvar un vínculo. Y eso es darle lugar a Dios. Es decir, Señor, no quiero ser emocional. Señor, no quiero hacer y después andar pidiendo perdón. Me puede pasar alguna vez. Puede ocurrir porque tampoco somos perfectos.
pero no puede ser el patrón que repitamos siempre. Tenemos que crecer, iglesia, tenemos que mejorar. ¿Cuántos conflictos se dan incluso dentro de la casa, dentro de la iglesia, por ser emocionales, por no aprender a controlar nuestras palabras? Te repito, no siempre es necesario decir todo lo que pensamos. Por eso es importante aprender a evaluar el costo-beneficio y a priorizar la paz y la armonía por encima de nuestra necesidad de desahogarnos. He estado en situaciones en donde yo ya tenía todo mi speech armado, ya lo había practicado, se lo había dicho a la psicóloga, a mi amiga, a la pared, a la almohada, y el Espíritu Santo me dijo, no libres esta batalla, no es el momento, o definitivamente no tenés que hablar de esto. Es darle lugar al Espíritu Santo para que podamos ser cada día más asertivos en el uso de nuestras palabras. No es un tema menor este. Pensalo de esta manera. Si lo que vas a decir no construye, omitilo. Y tal vez después de esta prédica, tal vez después de este mensaje o cuando termine esta reunión, necesites ir y charlar con alguien, necesites ir y pedir perdón, necesites ir al lugar secreto con el Señor y decirle, Señor, ayúdame porque me falta un montón. Ayúdame porque quizás hasta había normalizado la manera en la que me comunico y hoy me doy cuenta que necesito que me guíes en esto. Y ya para cerrar, quiero decirte, a veces es preferible quedar mal, quedar como un tonto, a provocar incendios que luego sean difíciles de apagar. No, que a mí nadie me va a dejar con la última palabra, que a mí nadie me va a tomar de tonto. Cuida tu vida, cuida tu testimonio. Ser luz también se trata de eso, de aprender a comunicarnos de manera asertiva, aprender a ser mejores, a confrontar, pero hacerlo en amor, a confrontar sin destruir al otro. Esto no se trata de ganar o de salirnos con la nuestra a costa de que alguien salga destruido. Ok, yo le dije mi verdad, pero el otro quedó así, quedó en un coma, ¿no? Porque no se va a poder reponer nunca de tus verdades. No se trata de eso. Se trata de que Dios esté incluso en la manera en la que nos comunicamos, en las palabras que decimos. A mí me gusta porque cuando el Señor incluso nos exhorta, nos confronta, Él lo hace en amor, con ternura, con paciencia. Y de la misma manera deberíamos hacerlo nosotros. Que podamos pensar en esto. E incluso ahora que vamos a compartir la Santa Cena, que puedas pedirle perdón al Señor. Si quizás en algo de todo esto que hablamos hoy no pudiste tener autocontrol. Si quizás lo tomaste de manera liviana. O si quizás ni siquiera le diste importancia. Debemos usar nuestras palabras de manera sabia y con bondad. Porque de la misma manera en la que nuestras acciones tienen consecuencias, nuestras palabras también. Así que quisiera que puedas cerrar tus ojos y que te tomes un momento para hablar con el Señor, para meditar en Él, para mirar hacia adentro y dejar que el Espíritu Santo también te muestre, te hable, te enseñe. Que podamos quebrar con el orgullo, que podamos quebrar con la apatía, con la indiferencia, con la falta de humildad.
Espíritu Santo, queremos que puedas hablarnos en esto. ¿Cuánto necesitamos que nos enseñes a comunicarnos? Que nos enseñes a ser responsables con aquellas cosas que decimos, con la manera en la que nos vinculamos. Quizás en esta mañana el Señor está queriendo traer restauración en vínculos, en hogares. Quizás en tu hogar hubo falta de respeto, hubo límites que se corrieron. Quizás alguien dijo algo que no debía haber dicho y vos redoblaste la apuesta por querer hacerte respetar. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo, esa no es tu tarea, esa no es tu función. Porque Él es un Dios justo. Señor, ayúdanos a poder hacer un buen uso de nuestras palabras, a que seamos cautelosos, a que tengamos temor a la hora de decirle algo a alguien, que tengamos ese respeto, esa conciencia plena de que aquellas cosas que decimos pueden ser determinantes para la otra persona. Como así también nosotros elijamos correctamente a las personas a las que escuchamos. Quizás hay personas que ya no deberían tener lugar en tu vida, porque cada vez que las escuchás, cada vez que te hablan, cada vez que te aconsejan, lejos de edificarte, te hunden más y más, te confunden, te quitan la paz, te hacen dudar de tu fe, te hacen dudar del Señor, te hacen sentirte conflictuado, conflictuada. Decirle, Señor, guíame en qué decisiones tengo que tomar para poder crecer en esto. ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿De qué manera tengo que seguir a partir del día de hoy? Y si quizás hoy necesitas morir a tu orgullo e ir y pedirle perdón a alguien, no tardes en hacerlo. No tardes en hacerlo. No te justifiques con, bueno, fue un momento, todos nos equivocamos, ya va a pasar, ya se va a olvidar, no fue tan grave, hay cosas peores. No nos justifiquemos. Seamos íntegros. Señor, queremos crecer, queremos mejorar, queremos tener buenas relaciones, en donde vos seas el centro, Señor, que vos puedas estar en medio de nuestras conversaciones y te agrades de ellas. Sé que el Señor está hablando en esta mañana. Sé que el Señor nos está ministrando, nos está enseñando. Y como decíamos, no es algo que va a cambiar de hoy a la tarde. Va a ser un proceso, pero es un proceso que es necesario que asumamos. Y te puedo asegurar que trae grandes beneficios. Bendito Dios. Queremos exaltarte, queremos rendirte honor con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que decimos. Que estés en nuestras conversaciones, que tus palabras estén en nuestra boca y que cuando digamos algo nos aseguremos que eso sea para edificación, por más difícil que sea, por más doloroso que sea.
Que no lo hablemos desde las emociones, sino desde nuestra madurez, desde nuestro autocontrol. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Gracias, Señor, por enseñarnos, porque solos no podríamos. Pero tu presencia trae luz a nuestra vida, trae claridad y nos guía en cada decisión. Gracias, Jesús. Y en este mismo espíritu